Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Maribel Tequianes. Yo formo parte de la Asociación Mexicana de Resiliencia y el día de hoy vamos a darte algunos tips para que puedas ver cómo un pequeño manifiesta que de repente ha sido abusado sexualmente y no te lo puede decir mediante la comunicación. De repente los niños tienden a cambiar mucho en cuanto a sus comportamientos en el sentido de que se vuelven más retraídos. Si era un niño que de repente lo veías constantemente jugando, riendo, ahora se ha vuelto más retraído, no quiere jugar, quiere estar en cama todo el tiempo, no le interesan las actividades con los demás integrantes de la familia. Ese es un indicador que algo está sucediendo y no necesariamente para que sea un abuso sexual. Pero bueno, como hemos estado tocando el tema en esta semana, pues este tipo de situaciones te tienen que poner muy alerta, papá, mamá, porque de repente algo no está funcionando bien y entonces el niño necesita ser atendido. Otra situación es que de repente el pequeño tiene muchas pesadillas, está todo el tiempo en las noches queriendo dormir contigo cuando antes no lo hacía y de repente se levanta llorando y comienza a hablar sobre situaciones que a lo mejor a él le han pasado, y en este caso sí hay que tener un poco más de cuidado en ese sentido, para tomar en cuenta ciertas actitudes de los pequeños, de tus pequeñas. Otra situación también que se presenta mucho es que no quieren acercarse con la persona que ha sido abusada por él. Entonces, como en el sentido de que si antes era un pequeño de igual manera que llegaba y saludaba y hasta pues abrazaba a esa persona, ahora ya no lo va a querer hacer. Se retrae mucho o no quiere, se vuelve muy agresivo, le pega en ese momento o definitivamente está atrás de ti, de la persona con la cual él se siente mucho más tranquilo, y de ahí no pasa. Entonces son ciertas situaciones que debemos de tomar en cuenta en este sentido. También es muy importante que si en algún momento dado estás notando juegos que a lo mejor demandan ciertas actitudes o ciertos comportamientos que antes no lo tenía, pues también el juego en el pequeño es muy importante, y ahí es donde también se puede manifestar en ellos cierta agresividad con los muñecos o ciertos diálogos que en algún momento dado el abusador lo hace o le dice al pequeño. Entonces él transmite todas esas situaciones en el juego. También de alguna manera debemos de checar también en este sentido, bueno, y no estar muy atemorizados, o que solamente con el juego. Solamente son ciertos indicadores que tu mamá y tu papá te puedes dar cuenta, y que en este sentido se engloban y han sido de una semana a otra, de 2 o 3 semanas que el niño no ha tenido estas actitudes. Y entonces sí debes de tener mucho cuidado, estar muy al pendiente, y no solamente te repito que tomes en cuenta que solo es el juego, sino que son varias situaciones en las cuales te pueden dar un indicador que hay ciertas cosas que posiblemente hay algún problema con tu pequeño, y entonces es muy importante que tomes muchas cartas en el asunto. ¿Vale? Entonces, bueno, te platicaba también de alguna manera que si eres el tío, eres el padrino, eres el hermano, no sé, algún familiar que al pequeño se está sintiendo muy a gusto contigo y tiene esa confianza para contártelo, pues bueno, entonces debes de buscar la manera de que si el abusador, por ejemplo, fue papá o fue mamá, bueno, ir con la persona
en este caso con el tutor también, y para platicar toda esta situación que se está presentando, explicarle que de alguna manera pues a lo mejor el pequeño le ha tenido mucha confianza al tío, a la madrina, a la tía, y entonces tienen que hacer algo para poder trabajar con él en cuanto a buscar ayuda psicológica, porque de esta manera el pequeño comienza también a sacar todas esas situaciones, pero es muy importante que se lo haga saber al pequeño a dónde va a ir y qué es lo que posiblemente le van a platicar con esa persona, porque a veces cuando se les llega a traer, digamos que a consulta, los niños tienen mucho miedo porque pues no nos conocen, pero cuando tú le generas esa confianza, cuando más bien él te ha generado la confianza y te ha dicho que algo está pasando en él, entonces hay que explicarle que lo vas a llevar a una institución, a un lugar donde va a estar otra persona y que esa persona pues no, de todo lo que el pequeño hable, se va a quedar solamente en el consultorio, y es como esa plática donde ese profesional le va a ayudar a buscar soluciones, a que esté más tranquilo y todo ese tipo de situaciones, porque es muy importante que se lo platiques, porque él entonces en este caso no se va a generar mucho conflicto. Puede que los niños piensen que van a ir con un doctor y todas esas situaciones y se crean mucho más miedos o inseguridades. Entonces cuando tú le platicas qué es lo que van a hacer, si van a jugar y todas esas situaciones, entonces ya se siente mucho más relajado para ir a una primera consulta y comienzan a platicar. Entonces también es muy importante hacerle al saber al pequeño qué es lo que va a proceder, obviamente a su manera, a su lenguaje, porque pues no le vas a decir, hey, te van a hacer pruebas y vas a hacer cosas que a lo mejor al pequeño pues no va a entender, ¿no? Como de primer momento. Pero si se lo platicas desde esa situación, de acuerdo a su nivel, y que obviamente el niño va a estar ayudado, va a estar acompañado por ti, entonces ya se va a sentir un poco más tranquilo y va a aceptar el que sea ayudado, porque de alguna manera cuando él rompe el silencio pues se siente muy inseguro por la persona que ha sido abusada sexualmente para el pequeño, y entonces obviamente pues no va a tener muchas ganas de platicarlo con otra segunda o tercera persona, ¿no? Entonces es en este sentido hay que buscar esas fortalezas. Lo platicaba de alguna manera que posiblemente a veces las personas son muy cercanas, son familiares muy cercanos quienes llegan a cometer este tipo de actos con los pequeños, pero hay que tomar también mucho en cuenta qué tipo de persona es, porque si es como te lo comentaba la otra vez, es un adolescente que posiblemente nada más tocó al pequeño y no hubo una penetración como tal, entonces este tipo de niños es muy importante, más bien de adolescentes, que también sean atendidos terapia psicológica. ¿Por qué? Porque ellos están en la etapa donde están descubriendo su cuerpo, y entonces también como padres debemos de tomar muy en cuenta sobre si hemos dejado dormir con los mismos niños de 5, 6, 7, 8 años que de repente tienen que de repente, vaya, no tienen la misma, no comparten la misma edad, están muy diferenciadas sus edades, y a veces como padres yo entiendo que definitivamente a veces no tenemos los recursos para que puedan dormir cada uno en sus camas, pero en este sentido también es muy recomendable, papá, mamá, que cuando sea ya un pequeño de 11, 12 y que sean de distintos sexos, niño y niña, ya intentes que de alguna manera ellos se duerman aparte, porque el adolescente está en esta parte de descubrir, está con esta energía, y entonces cuando tiene a otra personita pequeña, pues obviamente posiblemente tenga esa inquietud de querer
tocar las partes íntimas, y no tanto porque sea un abusador, sino que en este sentido está en esta etapa de querer de querer conocer su cuerpo, ¿no? Y pues bueno, teniendo a un lado a alguien pequeño, entonces sí es muy importante que logres identificar también las edades de tus pequeños, y que también si tienes ya la posibilidad pues de tener una cama aparte, pues puedas a cada uno, si entre tus posibilidades está tener su propia recámara, pues bueno, sería lo ideal, pero si no, con una cama, a lo mejor con una colchoneta, porque tus posibilidades no entran entonces es muy importante que establezcas eso, y también que en este sentido les des a cada uno su lugar cuando se cambian, cuando se bañan, porque también los niños están en la etapa de cuando son adolescentes, bueno, entre niños pubertos y adolescentes están también en la etapa donde tenemos que enseñarles que ellos son lo más importante y que ellos mismos son quienes tienen que cuidar su propio cuerpo. Entonces, cuando se bañan, permitirles, como te lo repetía, si tienen una recámara, pues bueno, no hay tanto problema, porque ese niño, esa niña, pues va a llegar y va a cerrar. Esa es la parte donde a ti te corresponde decirle se cierra se cierra para tener más precaución y te puedas cambiar libre, pues obviamente que nadie pueda abrir la puerta. Pero ¿qué pasa cuando no se tiene ese lugar? Cuando es una recámara para todos, entonces en este caso también puedes hacer mucho. Podrías decirle a los demás integrantes de la familia que cuando alguien se está cambiando, alguna integrante de tu familia lo va a hacer, pues le puede decir a los demás que si se retiran de la recámara, porque esa persona se va a cambiar. Y entonces ahí al pequeño se le está dando esa individualidad que necesita para poder cambiarse, para poder vestirse con la mayor libertad posible. Y obviamente comienzas a fomentar ese respeto en cada uno de los miembros de tu familia. Es muy importante que lo trabajes también desde pequeño, porque cuando son pequeños los mismos niños dicen, no entres porque se está cambiando mi hermano, se está cambiando fulanito. Entonces es muy importante, y hasta tú misma pareciera que es algo que no tiene importancia, pero cuando nosotros les enseñamos a los pequeños de me estoy cambiando, no puedes entrar, los mismos niños saben que debemos de fomentar ese respeto hacia los adultos, hacia cualquier persona, hacia cualquier integrante de la familia, porque eso se va cultivando, digamos que así, esos valores, y cuando son grandes o adolescentes, pues obviamente ya se tiene muy bien concebido este tipo de situaciones, y es un poco difícil que los niños lleguen a ser, en este caso, que lleguen a querer ver ciertas situaciones que a lo mejor poco a poco nosotros lo hemos ido construyendo a base del respeto y la confianza y la tolerancia que tienen todos los integrantes de la familia. Entonces es muy importante fomentar eso. También otra situación es que a tus pequeños, desde pues que van en preescolar, comiences a hablarles sobre sus partes íntimas, el nombre tal y como se le llama: pene del niño, vagina la niña. ¿Por qué? Porque a veces entre broma y broma le apodamos o le ponemos otro nombre muy distinto, y entonces cuando los niños llegan a ser, por ejemplo, abusados o ciertas situaciones, a veces lo llegan a platicar en la escuela y no lo toman como mucha importancia, o hablan de ese tipo que le ponen otro sobrenombre, y entonces en este caso no podemos identificar mucho. Entonces cuando un pequeño le dice, bueno, pues es que me tocó el pene o qué sé yo, pues ya sabemos exactamente qué es lo que pasa, y también fomentamos en el pequeño a que cuide sus partes íntimas. Entonces cuando el niño te platica sobre ese tipo de situaciones,
Entonces, pues obviamente él sabe desde pequeño que no se le debe de tocar, que hay partes que sí, de su cuerpo que sí se le puede tocar y otras no. Entonces también al niño le enseñas y le fomentas a tener esas herramientas resilientes como para que en cualquier otro contexto él aprenda a decir no. Obviamente que le va a invadir el miedo porque en ocasiones si es algún familiar, pues como de primer momento los niños se quedan así como, ¿qué hago, no? Pero cuando tú, mamá o papá, constantemente estás platicando con él y le dices que no que sí, que posiblemente llegue a tener miedo, pero que ahí va a estar mamá o ahí va a estar papá, en este caso, pues el niño ya se siente con esa libertad de gritar y de manifestártelo en este sentido. La mayoría de las familias que llegan a tener este tipo de situaciones y que llegan, por ejemplo, los abusos en casa, es porque pues papá y mamá trabajan, porque esas personas externas tienen que salir. Pero cuando tú lo platicas con el pequeño y le das esa confianza y le fomentas ese respeto y lo escuchas, entonces el niño se ve con esa libertad de platicarlo de primer momento contigo. Pero ¿qué hay cuando reaccionamos de una manera como muy agresiva de primer momento? El niño ya no te lo va a querer decir. Y no solamente para eso, sino para cualquier problema que le suceda en la vida. Entonces es muy, muy importante también es ser un poco más cuidadosos en las gesticulaciones, en las emociones que nosotros proyectamos, porque posiblemente le estamos dando una idea falsa al pequeño, sí, tenme confianza y mira y todo, y entonces cuando llega un problema reaccionamos de una manera muy distinta, oye, ¿por qué lo tiraste? Que no sé qué, y entonces el niño se da cuenta y le va a generar mucho miedo para la siguiente situación o conflicto que él tenga, tenlo por seguro que no va a querer ir contigo. ¿Por qué? Porque le generaste ese miedo, porque dónde hay o dónde está esa confianza que le decía mamá y de repente se enojó por una travesura que él hizo. Entonces sí es muy importante trabajar este tipo de situaciones, platicar con él, establecer esa confianza. Y esa confianza no significa que él vaya a hacer lo que él quiera, sino que esa confianza implica mucho en que a partir de que tú la vayas construyendo, el pequeño te va a hablar de las situaciones agradables y desagradables que pasan en la escuela, con sus amigos, te va a decir, bueno, hoy me porté mal y lo siento, mamá, pero pues sí hice algo que no correspondía, pero en este sentido te va a llenar mucho de orgullo papá y mamá porque definitivamente los niños aprenden a decir me equivoqué, aprenden a platicar contigo de una manera mucho más natural y que saben que van a tener consecuencias, porque eso no quita que se le lleguen a dar una que otra consecuencia, pero van a tener esa libertad para decirte sí, yo lo hice. Entonces es muy, muy importante también que seas congruente con lo que les vas a decir, con ese vínculo que vas a formar con tus pequeños y tus pequeñas, porque en este sentido el pequeño te va a dar esa facilidad a ti y te va a tener la confianza de decirte todo. Entonces, bueno, en este caso, espero te hayan servido estos tips que trabajamos en esta semana. Espero te ayuden y si tienes alguna duda, mándanos algún comentario, alguna sugerencia. Te invitamos a los cursos que ya están iniciando. El de Familias Resilientes inicia el día lunes, el de Derechos Humanos también, tanatología. Checa la publicidad que tenemos y los descuentos que tenemos para que puedas todavía estás a tiempo para poder ingresar y saber un poco más y aprender mucho más de lo que nosotros te estamos dando, porque son herramientas que te van a ayudar en tu vida futura, con tus pequeños, con la familia, con las situaciones difíciles que se están presentando. Y entonces
pues te invitamos a que nos sigas viendo, a que sigas viendo las páginas de Creciendo ante la Adversidad, Yo Amo la Educación, Yo Amo la Psicología, Resiliencia México, Isonomía, y entonces te invitamos que nos sigas, que nos des algunos comentarios, algunas opiniones sobre algo que quieras abordar, algo que se me haya pasado, alguna situación, y con mucho gusto lo estaremos trabajando para ti y para tu familia. Te mando un saludo, que tengas un excelente día, nos vemos el lunes. Hasta luego.